Todos conocemos a las leyendas cuando ya son leyendas. Pero son las hazañas las que forjan un nombre que resuena en los mares como una tormenta. Y estáis a punto de conocer a una de ellas. Esta es la historia de un aventurero que nunca dejó de creer y de luchar. Que incansable, navegó contra viento y marea, domó a las bestias más hambrientas y fue temido a lo largo y ancho del mundo. Pero empecemos por el principio. ¿Qué pasa? ¿No lo esperabais así? Bueno, todos tenemos nuestro pasado, pero no hay que juzgar una goleta por su eslora. Porque ya desde el comienzo este intrépido muchacho se hizo temer a cañonazos, bombazos y naranjazos. El mejor comienzo. Lo digo de primera mano. Y aquí tenemos a De Antonio Espinoza Bejarano. Antonio golpea de nuevo, explota un barril, explota el otro. Antonio flashea, golpea sobre él. Vaya daño tiene, no para, no se detiene. Pero qué bestialidad es este de Antonio, no, este Gunplan. Yo es que, te lo juro, yo estoy flipando. No había visto esto jamás en el honor. La leyenda se está forjando, una leyenda viva. El rey ha venido, es el rey de los piratas. Va a conquistar el One Piece, lo va a conquistar todo. Golpea sobre Inferno, otro kill más, triple para él. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión? Ha sido Antonio. Ah, esas primeras incursiones. Un grumete prometedor que muy pronto iniciaría una aventura junto a una nueva tripulación, donde se toparía con algunas caras conocidas. Llevo 2 meses compitiendo, esta va a ser mi primera Gamergy. Podemos hacer un buen papel y dar el nivel que todo el mundo desea que demos. ¡Que te peines, Antonio! Míralos, el trío Calavera. Pero bueno, esa es otra historia. Hola, mi nombre es Antonio Espinosa, tengo 17 años y juego de top para Pain Gaming. Escapar, pero aún así. Falcon, y está ¿la lías? ganando terreno mientras Antonio sigue intercambiando los Falcon, que está muy debilitado. ¡Oh! ¡Acaba con el palmeario! ¡Madre de Dios, Antonio! Y se puede llevar también allí. Vente para acá, papito. Vente para acá. ¡Venga! No puede hacer nada. ¡Doble que se lleva Antonio! ¡Antoñito! Y como se suele decir, todo grumete necesita un pirata experimentado. Un verdadero capitán de barco. El otro día le dije a Antonio, ¿echamos una partida va en plan risas un ratillo? Venga, hay que motivarse. Cuando juegas con gente así tan buena, hay que motivarse, gente. Lo estamos marcando, ¿eh? Vamos, Antoñito, hijo, estamos rotos. Nos lo estamos marcando, en verdad, ya te digo, loco. Lo hemos marcado, buena, chote. Pero, loco, ¿cómo has tirado la partida? Madre mía, si estaba ahí, solo había que aguantar un momentito, coño. Yo cuando he llegado no podía hacer nada. Qué tiempos. Se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Siempre confié en este cabrón. Mucha gente no tenía fe en él. Yo lo supe desde el primer momento. El tiempo avanza y con él el aspecto de nuestro aventurero. E incluso su bandera. Se incorpora a una nueva banda con la que peinará las tierras en busca de fortuna. Bueno, gente, esa es la oficial. Voy a dejar Pain Gaming y voy a Giants. Con una tripulación de cazarrecompensas del todo prometedora, no tarda en llegar el primer gran tesoro. ¡Va a ganar esto! 4 por 0. Giants, campeón de la Superliga Orange. Shizuke Mini Trupax no se lo creen porque saben que han podido perder la final. Es el momento, ¿eh? Absolutamente, caras sonrientes. Ahí va Antonio, que va corriendo. Va a hacer el dinosaurio, Antonio. Se acerca. Pero venid, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Ahí va! ¡Giants! ¡Campeón de la Superliga Orange! ¡Ahí está! ¡Nunca habías estado tan arriba, Antonio, ni en solo tú! ¡Levantando la copa! Y llega el momento de empuñar el arma definitiva. Bueno, es una cosa muy valiosa para ti, tu flequillo. Es parte del personaje totalmente. Bueno, un poco sí, pero tampoco... ¿Tampoco es para tanto? Giants te dice, te vas a la calle, quítate el flequillo o a la calle. Adiós. ¡Adiós! Giants, no marques el órdago. Te está viendo, José, yo creo. Pero no es oro todo lo que reluce. Pues el escuadrón se divide con rutas distintas hacia el tesoro legendario. Todos con un plan. Todos, menos él. Todos tenían ofertas de LEC, los 4. Y yo estaba en mi silla, callado, escuchando todo, y me puse a llorar, pero una locura. Me animaron entre Kikoto y Yusuke, pues que no pasa nada, que eres muy joven, que tendrás oportunidad seguro, que sigues jugando. Ese momento me acuerdo que fue súper sad. Déjame abrazarte.
momento complicado, pero son estos momentos los que al final nos hacen más fuertes. Y yo tenía claro que él no se iba a rendir, iba a seguir currando y al final iba a conseguir su sueño, ¿no? Nunca perdería la fe. Pero como dicen en aguas estancadas, la deriva acaba cuando hay tierra a la vista, aunque no sea la tierra que buscabas. Y este nuevo paso hace crecer su leyenda de la manera menos esperada. Cha, 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 se está cayendo. Camille, Luke, up, mira arriba. No se come esto. ¿Ni Saxter? Hola, Antonio, me haces coach. ¡Hostias! Vale, ahora vamos a usar... ¡Ah! ¡Me he quemado! Antonio pestañea si sabes que Necro se va a vivir con Ibai. Güey, no le he hecho apuesta, ¿eh? Güey, me apetecía pestañear. Sin perder el hambre de la aventura y con el objetivo puesto en ese tesoro legendario, se hace con la receta para recuperar su sitio e incluso se convierte en el capitán de ese barco. Y empieza a conquistarlo todo. Le quiere buscar las cosquillas a Antonio. ¡Lleva la cabra! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Antonio! ¡Esto va en serio! ¡Ay, cazado Antonio! Un momento, Rovers que activa el cronómetro, aparece Maclor y el barril explota, doble kill para el peluquillo. ¡No lo he visto! ¡Vodafone Giants es campeón de España para arriba! No se va a llevar la primera. ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Qué bueno! Ahí está, la levantan, son campeones. Vodafone Giants que se lo lleva. Son cuatro, Antonio, son cuatro. Se ha llevado la vida de Tinks. Y ahí está la Copa al aire. Vodafone Giants, campeón de Superliga. Antonio lo intenta. ¡Un golpe! Peluquillas podría ser el primero que consigue esa quinta Copa de Superliga. Wow, esto huele que alimenta. ¡Qué pintaza! Es la receta de Antonio. Si le sirvió a él, me va a servir a mí también. Pero cuando llegas a lo que parece el final y todavía no has saciado tu hambre, Quiero ganar todo lo que se pueda ganar en Giants. continúas el camino sin rumbo, perdido. Y a final de año, si no hay ninguna oferta ni hay posibilidad de llegar al LEC, y he ganado todo, imagínate que he hecho un año perfecto y no hay nada, pues entonces yo creo que sería momento de retirarse. Quieres contentarte con tu fortuna porque sabes que ya no encontrarás ese último mapa. Desde el club hemos decidido que De Antonio no compita en la próxima temporada. Por lo tanto, no formará parte del roster titular. Mejor leyenda que la de aquel al que dan por muerto, pero vuelve más fuerte. Créanme, sé de lo que hablo. Le meten el stun, el CC que es muy bueno. Falla la ultimate, Donet. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Donet! ¡Antonio! ¡Antonio con la ulti que se te va la olla! ¡Antonio! ¡Antonio! Empezó viendo vídeos de Canecro y ahora es el MVP de la Superliga. Buscan el cabezazo. ¡Wolf! ¡Antonio es un bicharraco! ¡Es Antoñito! ¡Que ahora es Don Antonio! ¡Tiene 4 Superligas! ¡Y sabe lo que hay que hacer para ganar! Al final es cuestión de perspectiva, porque cuando lo miras bien, descubres que ya tenías el mapa.